Vamos a continuar con la serie acerca del matrimonio cristiano. Y dentro de esta serie hemos hablado la primera parte la semana pasada acerca de la crianza de los hijos. Y vamos a continuar con la segunda parte acerca de la crianza de los hijos. Recuerdo una vez llegó a mis manos un libro escrito por un escritor cristiano americano, y era un libro que hablaba acerca de una larga lista de cómo tener hijos mal criados. A veces los padres solemos decir a nuestros hijos malcriados, ¿verdad? Entonces cuando los hijos van creciendo se dan cuenta y te dicen, pero ¿quién me ha criado? ¿No? Terminamos nosotros sentenciando, ¿no? Le decimos malcriados y somos nosotros quien le hemos malcriado. Cuando leí esta lista larga en este libro hace ya bastante tiempo, de cómo malcriar a los hijos, pues hermanos, me di cuenta que había cometido muchísimos errores en la crianza. Y eso me llevó a buscar qué cosas debía hacer para no criarlos mal. Pero hasta el momento en que leí este libro, pues la crianza al cual había acostumbrado a mis hijos había sido en cierta manera, hermanos, un desastre. Y lamenté muchísimo no haber aprendido. Y la verdad es que, hermanos, los padres no nacemos, o los padres no aparecemos de noche a la mañana con un manual, ¿no es cierto?, de cómo criar a los hijos. Esa es la pura verdad. Por eso, y de allí la necesidad de que cuando uno va a tener hijos, pues uno debe planificar. Pero lamentablemente tampoco nos han enseñado a planificar para tener hijos. Los hijos llegaron solamente por llegar. Y con la justa le esperó algunos pantaloncitos de lana o unos gorritos por ahí, ¿no? Pero nada más que eso. Y eso está muy mal. Y quiera Dios que las futuras generaciones podamos darle materiales para que cuando alguien diga, pastor, me quiero casar, no solo reciba una consejería matrimonial, sino también reciba de cómo es que va a criar a los hijos que va a tener. Y la verdad es que no tenemos eso. Eso es algo que yo lamento muchísimo. Y lamento muchas cosas, hermanos, por no poder hacer muchas cosas que quisiera hacer. Entiendo finalmente que todo tiene su tiempo, su momento, su proceso. Y bueno, vamos a continuar haciendo lo mejor que podemos. Entonces, hermanos, la verdad es que terminamos dándonos cuenta que hemos cometido muchísimos errores. Pero luego, hermanos, con el pasar del tiempo y el deseo de hacer las cosas bien, empecé a encontrar una lista positiva, una lista buena de cómo criar bien y no malcriarlos. Y la verdad, hermanos, la lista también es larga, de modo que seguramente no podría terminar en esta noche, ¿no es cierto?, porque hay muchos otros temas más que tratar, dejándoles una lista de cómo criar bien a los hijos. De modo que lo que voy a hacer es finalizar con esta segunda parte de la crianza de los hijos, apenas dándoles un condensado de cómo criar bien a nuestros hijos.
Y hay una lista, sí, larga, gracias a Dios. Y bueno, cuando ya pues, hermanos, tuve mi segundo hijo, pues tengo solamente 2 hijos. Algunas veces pensamos con mi esposa, hay que tener un tercero, ¿no? Y por ahí que nos queríamos animar. Pero los años fueron pasando y ya ese proyecto quedó cerrado. ¿Y por qué, hermanos? Porque seguramente hubiéramos cometido menos errores en el otro hijo que vendría, ¿no? Pero ya eso pasó y sin embargo hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas que sí, pues aún tienen esa oportunidad de prepararse, de aprender y de no malcriar a sus hijos, sino de criarlos bien. Y algunos aquí aún tienen hijos, ¿no es cierto?, que pueden aprovechar muy bien el tiempo para criarlos bien. Entonces, hermanos, mi consejo, empezando esta segunda parte de este tema, la crianza de los hijos, es que empecemos a revisar a la luz de la palabra de Dios cómo es que hemos criado tan mal y cómo es que podemos criarlos bien a ellos. Entonces vamos a ingresar, hermanos, rápidamente a una corta lista de cómo criar a nuestros hijos para Dios. Yo no sé la razón por la cual muchos padres piensan que pues a los hijos tienen que dejarlos desarrollarse naturalmente, hermanos, y que ellos escojan su camino. Yo no sé de dónde sale ese tipo de filosofía, pero la crianza de los hijos justamente es para poder encaminarlos, no para automatizarlos, no para hacer que ellos lleven a cabo nuestros planes o nuestros sueños o lo que nosotros queremos, pero sí, hermanos, para encaminarlos en lo que nosotros creemos que es correcto, en lo que usted cree que es correcto. Y nuestro juicio acerca de las cosas correctas, si no está regulado por la palabra de Dios, pues, hermanos, no tiene, vamos a decir, un parámetro realmente valedero, porque todas las otras formas de ideas y de pensamientos, de reglas o planes que no estén sujetas a la palabra de Dios, para nosotros los cristianos, pues son, hermanos, pensamientos humanos. Por eso, la semana pasada dijimos que el Señor dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mis caminos son más altos y mis pensamientos también son más altos. Quiere decir que nosotros aceptamos que los pensamientos de Dios son correctas, son verdad. Y si los pensamientos de Dios son correctas y son verdad, es decir, verdad absoluta, es una verdad que no comparte con Sócrates, con Platón, ni con ningún científico o con ninguna forma de pensamiento. La verdad bíblica es una verdad absoluta. Y nosotros, hermanos, basamos nuestra fe y nuestra creencia y basamos nuestra manera de educar, en este caso, a nuestros hijos en aquella verdad absoluta que la palabra de Dios enseña. El único libro que enseña verdad absoluta es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, te muestra cómo es que podemos criar a nuestros hijos para que ellos sean, hermanos, personajes que vivan para Dios, no para el mundo, menos para el diablo, no para la fama, sino puedan ellos vivir para Dios, puedan ellos servir a Dios. Y la Biblia nos dice que eso es correcto, encaminarlos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Muy bien, entonces, para que eso, hermanos, suceda,
Aquellos que todavía no tienen hijos y piensan tener hijos, hay algunos que ya se casaron y están haciendo hora, como quien dice, ¿no? ¿Y cuándo? Todavía, pastor, todavía, ¿no? Y ya están dando la vuelta a los 40 y dicen todavía. Y yo no sé, quieren tener hijos a los 50, a los 45. Y cuando el primer hijo esté terminando la universidad, ya es hombre de la tercera edad. Entonces los gastos y las responsabilidades van a continuar. Entonces algunos están haciendo ahora y ya están perdiendo tiempo, ¿no? El hecho es que para aquellos que, hermanos, tienen en sus planes tener hijos, tener un hijo, tener 2 hijos, pues, hermanos, lo correcto sería pedir a Dios. Lo correcto sería orar antes de su nacimiento, incluso antes de su concepción. Me llama la atención algunos niños de hoy. Conversando con una niña hace un mes atrás, la niña me decía, sí, yo pienso casarme, pienso tener solamente 2 hijos, me dice, ¿no? Y si puedo tener un varoncito y una mujercita, mejor. ¿Y cuántos años tiene la niña? La niña tiene, creo, 7 años. 7 años. Y me hablaba así, toda una niña vieja que tiene en sus planes tener 2 hijos. Y si fuera un varoncito y una mujercita, mejor. Y que le está pidiendo a Dios para que nazcan sanitos. O sea, me llamó la atención, pero muchos de los que ya están casados y dice que están planificando, pues como que no les ha nacido esa, vamos a decir, esa idea, ¿no? Pero hermanos, es bueno pedir a Dios por ese niño, por esa niña, antes de que nazca. Y cuando ese niño o niña haya nacido, es bueno continuar orando. Y cuando ese niño ya se ha vuelto joven, señorita, jovencito, joven adulto, maduro, es bueno que los padres continuemos orando por ellos. Y uno de los grandes secretos para que los hijos estén siempre en los caminos del Señor y estén siempre, hermanos, sirviendo a Dios, es orar por ellos. Incluso, como dije hace un instante, antes de que nazca. Encontramos en la historia de Samuel, mis hermanos, que su madre oraba mucho antes de que naciera. Su madre pedía a Dios un hijo. E incluso su madre planificó antes de que naciera. Y le dijo, Señor, yo te pido un hijo. Quiero que me des un hijo. Y lo dijo llorando delante del Señor. Y le dijo así, si tú me dieras un hijo varón, yo lo traeré a tu casa y él será tu siervo. Y cuando nació, hermano Samuel, realmente eso es lo que su madre hizo. Cumplió con aquello que le prometió a Dios, porque ella sabía que eso era lo que le había pedido y Dios le había respondido y ella estaba cumpliendo con su promesa, porque su madre quería que su hijo fuera un varón de Dios, un siervo de Dios. Entonces yo no sé si los recién casados están pues orando, Señor, dame un hijo, ¿no es cierto? Si viene un hijo varón, pues yo le pondré por nombre, ¿no es cierto? Tal será su nombre. Si viene una mujer, Señor, también este será su nombre. Y sí, hermanos, hay personas que ya esperan a sus hijos con el nombre listo. Y no es como algunos que me llaman del hospital y me dicen, pastor, por favor, un nombre. Porque no sé qué nombre ponerle a mi hijo. Mire, hermano, ponle cualquier nombre con tal de que no le pongas, no sé, Judas, no le pongas Nerón, pero de ahí puedes ponerle cualquier otro nombre. Y la verdad, hermanos, es que ese gran problema es cultural, es parte de nuestra forma, es lo que nuestros padres nos comunicaron y lo que a ellos también le comunicaron.
Es más, antes pues querían poner los nombres por el calendario, ¿no es cierto? A mí me cuentan que mi padre vio el calendario y me dijo, mi hijo se llamará Donato, ¿no es cierto? Yo me hubiera llamado Donato según mi padre, pero mi madre dice que se compadeció y me dijo, no, pues Donato no, mejor le ponemos Juan. Ella ni pensó y que finalmente el nombre conjugaría con Juan Bautista, ¿no? Ella ni se imaginó. Y algunos hermanos me dicen, es un hombre. Yo recuerdo cuando estaba joven de 16 años, estaba trabajando por La Molina y de repente hubo de esas batidas que había en ese tiempo y pedían documento. Y entonces se me acercó el policía, sus documentos. Yo le digo, oficial, soy menor de edad. Pues tú no pareces menor de edad. Sí, soy menor de edad, oficial, y no tengo documentos, todavía no me he inscrito. Entonces me dice, ¿tu nombre? Le digo, Juan. ¿Y tu apellido? Juan Bautista, le digo. ¿Y dónde vives? Me dice, le digo, en Niño Jesús. Ah, tu mamá es la Virgen María, me dijo. Y me arrestaron y me llevaron preso. Y de verdad estuve 4 horas, hermanos, preso por la carceleta de La Molina hasta que el jefe fue a sacarme. No, sí se llama Juan Bautista y sí vive en Niño Jesús, ¿no? Y claro que su madre no es la Virgen María. Hermanos, pero antes ponían pues los nombres, hermanos, por el calendario. Y muchas veces ni siquiera sabían el significado del nombre que se ponía. Pero ahora usted tiene que empezar a pensar en qué nombre le va a poner. Y no ande preocupado si el nombre que le va a poner es de una famosa o de un famoso. Piense cuál es el significado, porque es importante el significado del nombre de una persona. Influye, hermanos, en la persona, en el carácter de la persona, el nombre con que se le llama todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, hermanos, es importante. En primer lugar, entonces, dentro de esa lista grande que hay, es que debemos orar por los hijos antes incluso de que sean concebidos. Y una vez que hayan sido concebidos, y una vez que hayan nacido, una vez que ya sean infantes o jóvenes, continuemos orando, pidiendo a Dios que los cuide, los guarde, les bendiga, les proteja, que les abra puertas, que les dé inteligencia. Y oremos por ellos y Dios responde la oración de los padres por sus hijos. Aleluya. ¿Quién ha venido a glorificar a Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, mis hermanos, necesitamos examinar nuestras expectativas para con nuestros hijos. He escuchado a muchos padres que tienen expectativas y bueno, pues se acercan a los hijos y le dicen cosas que son expectativas que en realidad no contienen realismo. No contienen realismo. Dicen que para los padres los hijos siempre son los más hermosos. No importa si tenga la nariz grande, la oreja más grande que la otra. No importa si, hermanos, tenga defecto. Dicen que para los papás los hijos son los más hermosos que hay, ¿no? Entonces los papás siempre dicen, wow, mi hija es la más hermosa. Mi hijo es el más lindo que hay, ¿no es cierto? Y se acercan y le dicen, tú eres lo más lindo que hay. No hay mejor que tú, ¿no es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Eso es realista? No lo es. Porque la verdad es que siempre habrá alguien más lindo, alguien más perfecto, alguien más simétrico. No le andemos diciendo cosas que no son realistas. Pensemos en qué le vamos a decir. Me dijo una jovencita de 14 años, ya buen tiempo atrás, mi padre siempre se acercaba y me decía, hija, tú eres la más linda que existe. Yo le creía en principio, me dijo. Mira a tu papá. Tú has sacado mi belleza, mi hermosura. Mira a tu mamá. Tú eres la más linda que existe. Tú serás la mujer más bella del Perú. Serás la modelo número 1 del Perú. Y bueno, cuando comenzó la etapa de la adolescencia, le comenzaron a salir los volcanes y
y esas cosas que salen, ¿no es cierto? Y empezaron, hermanos, a algunas partes del rostro, a de repente ya no ser tan simétrico, porque conforme uno va creciendo, pues hermanos, también uno va enfrentando ciertos cambios y finalmente la jovencita se dio cuenta que ni siquiera era bonita y menos hermosísima y entró en una depresión solo por eso. Solo por eso. Y me dijo, yo soy fea, a mí nadie se me acerca, mis compañeros se burlan de mis defectos y a mí mi padre me engañó y yo lo odio. Hoy por hoy las niñas odian por lo que sea, odian hasta de mentira, porque se acercan a su amiga y por broma le dicen te odio, ¿no? Imagínate. Entonces, hermanos, ¿cuáles son nuestras expectativas para con nuestros hijos? Tenemos que examinar las expectativas que tenemos. Bueno, lo triste sería que usted no tenga expectativa para con sus hijos. Mínimamente los padres tienen que pensar que mi hijo será un profesional. Mi hijo será alguien que tenga una carrera, alguien que estudie, porque de eso depende su vida y su futuro. Y los padres tienen que proyectar y proyectarse de acuerdo a la expectativa que tiene, obviamente respetando, ¿no es cierto?, la inclinación que pueda tener de acuerdo a esas expectativas. Pero tienen que ser realistas. No puede ser, hermanos, fuera de la realidad, porque nuestros hijos son reales. Son de carne y hueso. Nuestros hijos no son los príncipes que nos fue entregado por una cigüeña. No son esos niños que nacieron de un capullo, de una flor y salieron de ahí perfectos. Nuestros hijos son reales. Serán, hermanos, unos más lindos que otros, unas más bellas que otras. Nuestros hijos tendrán, hermanos, sus partes buenas, sus partes malas, sus partes positivas, sus partes negativas. Y tendremos que trabajar sobre esas partes negativas e incluso sobre las partes positivas para que podamos comunicarle y decirle qué es lo que ellos pueden alcanzar en la vida. Obviamente, ningún padre se va a acercar a desanimar a sus hijos, porque sí he oído que padres se acercan o madres se acercan a sus hijas y le dicen, mira, a ti no te va a ir bien, tanto te quejas de mí, tanto hablas de mí, yo ya quiero ver con quién te vas a casar, yo ya quiero ver cuando te peguen, cuando te golpeen y cuando vengas a la puerta llorando y tocándome la puerta. ¿Usted se imagina esa expectativa de una madre? No. Las madres y los padres no podemos tener una expectativa maligna, negativa. Tenemos que tener una expectativa buena para ellos y comunicarle, pero dentro de la realidad, porque nuestros hijos son reales, son seres humanos reales, bendito sea el Señor. Es importante, mis hermanos, pero más allá de eso, es lamentable decirlo, pero muchos papás, y basta, hermanos, ver al vecino, a la vecina, basta ver a los niños de la calle y basta ver a mucha gente de cómo le dice a sus hijos y cómo, hermano, les habla a sus hijos y les muestra la expectativa terrible, y ese niño crece, se desarrolla con esa expectativa que su propia familia, su propio padre o su madre le dice, y al final, hermanos, ¿saben qué? La gente puede insultarle, la gente puede decir lo que sea al niño, al jovencito, al adolescente, pero hermanos, es importante lo que su padre le puede decir, lo que su madre le puede decir, pero no nos olvidemos, hermanos, tenemos que ser realistas en aquellas cosas que le estamos diciendo y que ellos pueden alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantísimas también, en tercer lugar, que quiero mostrarles, hermanos, es cómo debe ser el amor de los padres hacia los hijos. Y yo entiendo que los hijos deben ser disciplinados. Yo entiendo de que los hijos deben ser incluso castigados, como hablamos la semana pasada.
Yo no creo que deban ser castigados de manera en que los hijos entiendan que en realidad no les ama, sus padres no le aman. Y es que lo que les quiero mostrar aquí, hermanos, es que los padres deben amar a sus hijos sin condiciones. Sin condiciones. Miren, el amor emotivo y sentimental, ese tipo de amor, hermanos, que pulula en el mundo y entre los jóvenes, sabemos que es un tipo de amor pasajero, nada duradero, basado en las emociones y los sentimientos. Pero el amor de los padres hacia los hijos se llama amor paternal, amor maternal. Y ese amor tiene que ser sin condiciones, es decir, debe ser un amor incondicional. Desde que ellos nacen, los padres estamos llamados a amar a nuestros hijos sin condiciones. Y no ponerle condiciones para amarlos. O cuando se hayan equivocado, mostrarle que ya no le amamos, ya no le queremos, ya no nos importa su vida. No, eso no son los buenos padres. Siempre digo a las mujeres o a los hombres que han quedado lamentablemente con un problema, ya sea por viudez, ya sea por separación, por traición o por lo que sea, y uno de ellos se ha quedado con la gran responsabilidad de criar a su hijo o a su hija. Sobre todo en este caso las mujeres, a veces vienen todas atemorizadas, ¿qué voy a hacer ahora? Y muchas mujeres, hermanos, piensan que la solución es volverse a casar para poder criar. ¿Y sabe cuál es el pensamiento de las mujeres? Dicen, es que tengo que darle un padre a mi hijo. Y no es eso, hermanos, cierto. Porque lo que en realidad está buscando no es un padre para su hijo. Está buscando un soporte, un socorro, una ayuda. Está buscando un hombre. Está buscando ser amada, está buscando rehacer su vida, pero sin tener en cuenta al hijo que ha traído al mundo, a la hija que ha traído al mundo, y sin importar cuánto y cómo es que va a sufrir ese niño o esa niña por causa de ese segundo matrimonio. Allá afuera en el mundo, pues la gente y los consejeros matrimoniales dicen, no, tienes derecho a rehacer tu vida. Y los derechos de los niños. ¿Y cuál es el derecho de ese niño? ¿Sufrir la indiferencia del padrastro, de la madrastra? ¿Sufrir la indiferencia de sus nuevos hermanos que vendrán? La verdad, hermanos, yo creo y estoy consciente, y les digo siempre a los que tienen esta situación de frente, tu hijo necesita ser amado incondicionalmente, porque tú lo has traído al mundo y tú tienes una gran responsabilidad. Y tu responsabilidad ahora es criarlo, hacer de esta persona alguien de bien, criarlo de tal manera que pueda crecer y mañana te pueda agradecer y pueda decir, mi madre me crió, mi madre trabajó, mi madre me dio lo mejor que tenía para que yo me hiciera un hombre, una mujer, y ahora yo voy a cuidar de ella. Pero no, hermanos. Los niños en ese sentido crecen abandonados, crecen realmente ignorados, maltratados y muchas veces hasta ultrajados. Y cuando ellos crecen, no tienen ningún tipo de agradecimiento por su madre o su padre que les sometió a eso. Y crecen renegados, crecen mutilados emocionalmente. Y la verdad, mis hermanos, hay muchos así. Y esos muchos que vienen a la iglesia de esa forma, luego ellos se casan y sin tener siquiera una mínima educación en cuanto a su vida, sin haber curado su pasado, sin haber sanado sus problemas, se embarca en una familia y vamos a ver los hijos que tienen después. La educación que después dará es difícil, es difícil. Pero si hemos traído hijos al mundo, ahora nuestra responsabilidad es por ellos, bendito sea Dios. Trabajemos por ellos, esforcémonos por ellos, hagamos de ellos hombres y mujeres de bien. Lleguemos hasta
el momento en que ellos puedan independizarse, el momento en que ellos puedan valerse y puedan decirnos: gracias, ya estoy bien, ya estoy grande, ya llegó la hora de que yo me pueda preocupar por ti, ya llegó la hora en que te preocupes menos por mí, porque ya crecí, ya puedo yo preocuparme por ti. Debe llegar un momento así, y hasta ese instante no nos olvidemos que nuestro deber es que hemos sido llamados a ser padres para poder criar a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Es necesario buscar oportunidades para felicitar a nuestros hijos por sus logros, para alabarle, para expresar nuestro aprecio hacia nuestros hijos. Lamentablemente he oído de muchos hijos que quisieran escuchar de la boca de sus padres: bien, hijo, bien, hija, lo lograste, y puedes llegar a más y te voy a ayudar, puedes llegar a más y lo vas a lograr. Lamentablemente muchos hermanos viven en una soledad total porque no hay ningún reconocimiento de sus padres hacia ellos. No hay ninguna palabra de esfuérzate, de tú puedes, yo te ayudo, estoy contigo, no estás solo, no estás sola, lo vas a lograr, aquí estamos, somos familia. No, sino mira, ¿sabe qué? Yo crecí en la calle, a mí nadie me ayudó, así que vaya a hacer tú lo mismo, así que no estés esperando en mí. O esos padres que incluso se fueron de su casa y luego por teléfono le dicen: ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo para esas cosas, muéstrale tus notas a tu madre, muéstrale que ella vaya. Hermanos, es triste y es terrible, pero si estás aquí y Dios te ha traído y eso es lo que te ha pasado, hermanos, el Señor puede curarte, el Señor puede sanarte, el Señor puede libertarte y puede hacer de ti un padre mañana mejor y mucho mejor del padre que tú puedas haber tenido, porque en el Señor hay victoria. Alabado sea su nombre. Hermanos, es triste encontrar a muchos padres criticando a sus hijos, criticándolos de todo, buscando oportunidad constante para criticarlos, para decir las cosas malas y las cosas feas. Es bueno, dicen por ahí, una crítica constructiva. Y la verdad no sé si existe eso. No me he puesto a analizar. En algún momento lo voy a hacer. Lo que vengo a decirte es una crítica constructiva. Yo no sé hasta qué punto eso pueda ser cierto. Pero hermanos, criticar a nuestros hijos y encima hacerlo delante de los demás y mostrar sus errores constantemente, como dijimos la semana pasada, es exasperarlo, es irritarlo, es desanimarlo. Y tener hijo desanimado, hija desanimada, irritada, molesto, hermanos, es tener un hijo que va a tener que tomar sus propias decisiones, porque no hay un padre, no hay una madre que está allí para ayudarle, para encaminarle, y buscará consejos en otros lados, y en esos otros lados, al no encontrar un consejo que le ayude, terminará desviando su camino porque no hubo un padre para estar ahí. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque tenemos un llamado y es nuestro llamado para ser padre. Bendito sea el Señor. Y encontramos también, mis hermanos, lamentablemente, hijos siendo comparados con otros. Seguramente a cualquiera le molesta. Yo no sé si tu esposa te compara con otro, eso no te moleste. O que tu esposo te compare con otra persona, hermanos, no te moleste. Todos se molestan cuando son comparados. Porque el principio básico de la vida es que todos somos diferentes, todos tenemos diferencias. Y buenas diferencias. Pero es triste ver cómo muchos hijos son comparados
Mira acá, mira allá, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres asá? Mira cómo ha logrado, mira cómo ha crecido, mira cómo ha avanzado, mira cómo ha terminado. Y sin darnos cuenta, muchas veces terminamos comparando a nuestros hijos, terminamos corrigiéndolos delante de los otros, terminamos avergonzándolos delante de los otros. No, mis hermanos, pero casi llegando al final, es cierto que nuestros hijos tienen que tener libertad para tomar decisiones en donde no haya serias consecuencias. Es cierto. Los padres no podemos tomar decisiones por ellos. Y una de las grandes decisiones que no podemos tomar por ellos es que entreguen su vida a Jesús. Es que se bauticen. Es que decidan ser creyentes. No podemos nosotros tomar decisión por él o por ella. Pero sí podemos encaminarlos, sí podemos corregirlos, sí podemos ayudarles, sí podemos animarlos, sí podemos hacer eso, porque la decisión las tomarán ellos. Hay decisiones, mis hermanos, que no podemos tomar por nuestros hijos. Hay decisiones que ellos van a tener que tomar. Pero también, hermanos, la libertad que le podemos dar a nuestros hijos no debe ir más allá, en el cual una decisión que le dejemos a ellos tomar les pueda causar serias consecuencias en su vida. Los padres debemos ser responsables, hermanos, y decir a nuestros hijos: mira, en esto yo no voy a negociar contigo. Tú vives conmigo, tú eres mi hijo, tú dependes de mí, de modo que yo no voy a negociar en esto. Yo te puedo dejar tomar decisiones acá, allá, porque tu vida no corre peligro, pero aquí tu vida corre peligro, tu futuro corre peligro, y aquí yo no voy a dejarte tomar decisiones porque tendría y traería serias consecuencias. Pero con tristeza puedo ver a muchos padres dejando a sus hijos tomar decisiones en el cual les traerá serias consecuencias. Y no es, hermanos, eso que debemos hacer. Y finalmente, mis hermanos, necesitamos preocuparnos, y mucho, mucho, por las actitudes y el carácter de nuestros hijos. Debemos preocuparnos. Repito, por las actitudes y el carácter de nuestros hijos. Usted y yo no podemos pasarle por alto las malas actitudes, el mal carácter. No, no podemos. Tenemos que sentarnos con ellos y decir: no te permito. No está permitido en esta casa. No te es permitido comportarte de ese modo, actuar de ese modo, tratar de ese modo. Porque si nosotros le permitimos crecer con malas actitudes y con un carácter pésimo parecido al de su abuelo, dicen algunos: no, es que mi hijo se parece a su abuelo, mi papito era así. Y aquí también es igualito a mi papito. Me da pena, pero ¿qué voy a hacer? Los hijos salen o a los padres o a los abuelos. No, mi hermano. En sus actitudes y en su carácter no tienen por qué ser como tu padre. No tienen tampoco ser como tú. No tienen por qué ser como tu ancestro. No. No tienen cómo. Ellos pueden ser mejores, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras actitudes y en nuestro carácter, hermanos, está la maravillosa presencia del Espíritu Santo, que puede cambiar toda nuestra manera de ser. Bendito sea Dios. Sí podemos desarraigar nuestra carne, sí podemos desarraigar nuestra antigua naturaleza, que se parece al abuelo, que se parece a la abuela, que se parece al padre, a la madre. Sí podemos desarraigarlo de nuestra vida
y vendrá una nueva naturaleza creado según Dios. Hermanos, y esa nueva naturaleza creado según Dios viene con los frutos del Espíritu Santo, y nuestras actitudes y nuestro carácter tiene que parecerse al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos que ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tenemos que preocuparnos, queridos hermanos, por las inclinaciones raras y extrañas que pueda tener. Tenemos que preocuparnos por la ropa que quiere vestir. Tenemos que preocuparnos, queridos hermanos. Yo escucho y no sé si eso realmente, hermanos, es así o es simplemente, es un decir. Pero escucho a las mamás diciéndolo en son de, no sé, de halago. Ay, no sabes, mi hija ya escoge su ropa. Sucede que ahora mi hija quiere vestirse como fulana de tal. Sucede que mi hija ahora quiere vestirse como como se visten, no sé, la moda tal. Y no quiere ponerse otra ropa y ella escoge su ropa. Bueno, que escoja toda la ropa que quiera, pero las que usted le ha comprado. Y no la que ella se ha comprado o te ha hecho comprar. Yo no creo en eso, hermanos. Y si usted me contradice y dice que cree en eso, después usted me va a dar la razón. No, hermanos, los padres decidimos cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros hijos son adolescentes, cómo ellos tienen que vestir. Cómo ellos tienen que vestir. Si usted deja a sus hijos vestirse como ellos quieren, pronto vendrán vestidos de árbol, pronto vendrán vestidos de una hortaliza. Usted sabía que en Canadá y en muchos otros países europeos, en donde está liberado la libertad de género, de ideología de género, la gente decide qué ser. No importa si nació con genitales, no importa si nació, hermanos, con genitales, un varoncito o una mujer. Su sexo biológico no determina si es hombre o mujer. Entonces ellos dicen, no, yo quiero, el hombre dice yo quiero ser mujer, y la mujer dice yo quiero ser hombre. Pero eso todavía es así en nuestro país. Pero en países en donde esto ha crecido, en donde esto ha avanzado, hay gente que anda y tú vas a ver andando un macetero. Y tú dices, ¿qué pasó? Ah, no, es una persona. Sí, pero un macetero sí. Tú vas a ver andando una zanahoria, un apio, un árbol, una flor, andando. Totalmente vestido de zanahoria, de apio, de nabo, de lo que sea. Y hay gente que dice, no, yo quiero ser perro. Y andan vestidos, ya en México. La gente anda por la calle y tú le ves andando, pero ese perro qué raro. Totalmente vestido y pintado de perro, es un ser humano. Hombres y mujeres vestidos de animales, porque hay libertad de género. Yo puedo hacer lo que quiero. Eso es el plan del diablo. Eso es el plan del mundo. Que le dejemos a nuestros hijos hacer lo que quieran. Hoy usted tal vez no se queje, hoy tal vez no le parezca malo, pero mañana será pesada la cosa. Y los padres tendremos que ser firmes y decirle a nuestros hijos, tú te vistes como yo quiero que te vistas. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija.
Y si esa gente quiere criar hijos como ellos quieren que tengan sus hijos, por eso dice, con mis hijos no te metas. ¿Quieres meterte con un hijo? Ten tu propio hijo. 2 varones no pueden tener hijos. 2 mujeres no pueden tener hijos. Un hombre y una mujer sí pueden tener hijos. Y ellos tienen el derecho de criarlos. Y no va a venir la gente a decirnos cómo criar a nuestros hijos. Tome conciencia, nuestros hijos no hacen lo que quieren. Nosotros, hermanos, tenemos que conversar, hablar, enseñar, educar y decirle cómo funciona hoy y cómo funcionará mañana. No en todo van a tomar ellos la decisión. No tienen la libertad, mis hermanos. Por eso la misma ley dice, mientras alguien es adolescente depende de su padre. Si no tiene padre no puede vivir solo en la calle. El Estado lo recoge y depende del Estado. No puede valerse por sí mismo. Por eso necesitan de padres, y los padres tenemos que saber ¿qué tenemos que hacer? Pero si tu hijo, si tu hija ya te venció y hace lo que quiere, se viste como quiere, se pone la ropa que quiere, busca la habilidad que quiere, busca el género que quiere, tu problema ya es grande, mi hermano. Ya es grande. Por eso, Manoah, en el texto que hemos leído, Jueces capítulo 13, verso 12. Entonces Manoah le dijo al Señor: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo va a ser la manera de vivir del niño? Es decir, ¿cómo voy a educar a mi hijo? ¿Y qué debemos hacer con él? Aquel que nos enseña de qué manera va a vivir nuestro hijo, nuestros hijos, es la bendita palabra de Dios. Y aquel que nos dice, hermanos, qué debemos hacer con nuestros hijos, es la bendita palabra de Dios. Ningún otro, nadie nos dirá qué hacer, cómo criarlos. Aquel que nos dice de cómo debe vivir y cómo debemos criarlo es la Santa Biblia, es la palabra de Dios, es, hermanos, las Escrituras, es la boca de Dios, es nuestro Señor quien nos enseña cómo debemos criarlo, cómo debe comportarse, cuáles deben ser sus actitudes. Y nosotros tenemos el llamado de ser padres para educarlos a nuestros hijos, para criarlos en el temor del Señor y para que ellos sean hombres y mujeres de bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nos detenemos y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús.